Impacto geológico. La tecnología del fracking o fracturación hidráulica consiste en una combinación de perforaciones de pozos verticales y horizontales a profundidades que pueden superar los 3 kilómetros para extraer hidrocarburos atrapados en rocas de baja permeabilidad. Una vez alcanzado el manto de exquisitos objetivos, se inyecta una mezcla de agua, arena y aditivos químicos, algunos de ellos muy tóxicos, a una presión muy elevada. En el momento en que se supera la resistencia de la roca se produce su fractura, la cual se realiza de manera controlada en el fondo del pozo. La fuerza del agua provoca grietas en el núcleo de la roca y corresponde a la arena la función de mantener abierta. La vida útil de un pozo varía si la extracción corresponde a shale gas, gas de exquisitos, o shale oil, petróleo de exquisito, en el cual del gas la vida del pozo es corta y la operación solo se puede realizar una vez, por lo que se requiere perforar muchos pozos. En el caso del petróleo de esquistos, durante los primeros 3 años suele haber surgencia natural, luego se debe recurrir a un aparato de bombeo tradicional. Una vez puesto en funcionamiento, se cree que un pozo de shale oil puede ser productivo durante 3 décadas, pero esto no se sabe a ciencia cierta, porque ningún pozo tiene edad suficiente para comprobarlo. Proceso de extracción. La técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2.500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo. Esta agua a presión es mezclada con algún material amputalante y productos químicos con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente menores de 1 milímetro, y favorecer así su salida hacia la superficie. Impacto ambiental. Contaminar el agua. La mezcla incluye entre 1 y 2 toneladas de productos químicos que se convierten en cada pozo, algunos de ellos muy tóxicos. Una parte del fluido retorna a la superficie junto al silo, y no se maneja correctamente puede contaminar el suelo. Concluyo que mediante el fracking se produce una emisión de contaminantes a la atmósfera, afectando las aguas subterráneas debido a caudales de fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas de líquido de fracturación y descargas no controladas de aguas residuales, así como la utilización de más de 600 productos químicos para liberar el gas natural. La contaminación de los acuíferos por metano tiene efectos adversos sobre la calidad del agua. El metano que se escapa a la atmósfera, aunque sea en pequeñas cantidades, puede incrementar el calentamiento global, pues su contribución al efecto invernadero es 21 veces mayor que el de CO2. Una de las principales preocupaciones de implementar el fracking en Colombia es el consumo de la contaminación del agua, la cantidad de agua requerida para desarrollar un pozo de hidrocarburos no convencionales por medio del fracking. En términos simples, se requiere aproximadamente el agua de media piscina olímpica para fracturar un pozo. Esto puede ser un tema muy sensible en zonas donde los recursos hídricos sean limitados, y es la razón principal para vetar esa técnica en zonas específicas. A pesar de que aproximadamente el 60% del agua utilizada en el fracturamiento hidráulico regresa a la superficie y puede reciclarse para utilizarse en una fractura de otro pozo. Por otra parte, la segunda preocupación respecto al agua es la contaminación por los químicos utilizados en el proceso de fracturamiento. Señalan que los acuíferos subterráneos cercanos a los lugares por donde se realizan las perforaciones pueden contaminarse con los químicos utilizados durante el fracking. Impacto social. A pesar de los datos que llegan sobre las buenas perspectivas económicas, esta industria ha deseado y ha causado una gran alarma social que está desembocada en manifestaciones y peticiones de prorrogar las concesiones para extraer este gas. Según citan las organizaciones antifracking, las causas de esta alarma son
contaminaciones del agua y aire, posibles fugas, gran consumo de agua, movimientos sísmicos, riesgos de explosión. El artículo analiza también los efectos que supone este tipo de proyectos para la población local, como el ruido de la perforación, que puede ser muy ruidosa, igual que las llamadas de gas. La perforación es una actividad que se prolonga durante un mes, las 24 horas del día. Además del ruido, el experto contempla el impacto visual, ya que la plataforma de perforación suele tener unos 30 metros de altura, aunque durante la producción no hay prácticamente ningún impacto visual. Otra de las preocupaciones significativas a las que se refiere es el tráfico de camiones, ya que estos deben traer agua, retirar nodos y los recortes de perforación. De modo que se calcula que son necesarios entre 7.000 y 10.000 viajes por cada perforación. Este tráfico se reducirá muy notablemente cuando el pozo empieza a producir, pero difícilmente pasan desapercibidos. Del mismo modo, exponen los riesgos de estos transportes y los daños que produce a carreteras y puentes, así como las emisiones contaminantes de estos camiones. Finalmente, el trabajo aborda el impacto del paisaje durante la actividad, aunque señala a que después de su abandono el impacto desaparece. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable: el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave: la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2.
El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y, problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura, y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año, porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena?